Hola, bienvenidos todos una vez más a Las Cosas Como Son. Yo soy Andreina Y yo soy Anna Grace. y hoy queremos hablar de qué son las enfermedades psicosomáticas y cómo podemos solucionarlo. Muy bien. La gente, me imagino que la gente debe tener como la pregunta, ¿qué significa eso? Estaba viendo ahorita, mira, se ve mi arbolito ya, qué bonito. Estamos en Navidad, Sí, ya estamos en ¿eh? Navidad, Sí, es una época de alegría, de familia, de reflexión. de reflexión. Es una época bellísima para los niños, ¿verdad? Sí, sobre todo para ellos. Que reciben sus regalitos. Y bueno, y después de 2 años en esta situación, pues no sé, allá aquí la gente está afuera y está haciendo sus compras y han puesto muchos adornos. Y yo creo que es como que estamos volviendo a la vida, ¿verdad? Aunque la vida siempre siguió, la Sí, vida nunca se detuvo. es un anhelo bonito a volver a la normalidad, a volver a ese estilo de vida que teníamos, donde no nos preocupábamos por cosas tan simples como un saludo. Ujú, correcto. Y fíjate que por eso quizás sea una buena época para hablar de enfermedades psicosomáticas, porque fíjate que una de las épocas que más caracteriza las gripes o que me dio el flu, ¿verdad? O me dio, Ujú, pues, es cuando empiezan los cambios de temperatura. ujú. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la gente le da la fiebre ahorita o le da la gripe ahorita y no le da en agosto? Entonces digamos que lo relacionan directamente con el frío, que cuando viene el frío nos va a dar la fiebre, nos va a dar la gripe, nos vamos a enfermar. Y resulta ser de que cuando yo estudié en la universidad, el 70%, 70, estoy diciendo 70, Mm. de todas las enfermedades son consideradas psicosomáticas. Ahora, ¿qué significa psicosomático? Psico significa mente y soma significa cuerpo. Entonces son las enfermedades producidas por la mente. Pero oye esto, Andreina, Ujú. 70%. Wow. Y eso está en los libros de medicina. O sea, de 100 enfermedades, 70 son causadas por la mente. ¿Y cuáles son los factores principales que ocasionan, o sea, los factores principales en la mente que ocasionan enfermedades psicosomáticas? O sea, tú preguntas, O sea, ¿por qué sucede? exacto, ¿por qué sucede? Bueno, fíjate, esa es una pregunta muy interesante porque si tú te pones a ver bien, por ejemplo, yo trabajaba en la emergencia, yo trabajaba en el área de triaje, ¿ok? Ujú. Y todos los días yo veía entre 36 pacientes. Y muchos de esos pacientes que venían tenían enfermedades infecciosas, tenían bronquitis, tenían la gripe o tenían una diarrea causada por bacterias, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Al lado mío habían dos consultorios más, dos médicos más. Ellos venían sus 36 pacientes también. Ujú. Había veces que a la doctora le daba la gripe, pero al doctor y a mí no nos daba. Había veces que le daba al doctor, pero a nosotras no. Había veces que me daba a mí, pero a ellas no. Usted dice, pero ¿por qué? Si estamos viendo, estamos en el mismo lugar, Ujú. estamos en el mismo, estamos atendiendo personas que tienen la misma enfermedad, porque están en el mismo recinto y tienen los mismos síntomas y le estamos mandando el mismo tratamiento. Entonces, ¿por qué a ti te da y a mí no me da? ¿O porque a mí ahorita me dio y a ti no te dio? Entonces, hay circunstancias en la vida que hacen que uno se ponga efecto o uno se ponga a que lo que esté sucediendo en su alrededor lo afecte a uno. Quedas como propenso, como Uh -huh. vulnerable, ¿cierto? Correcto. Porque si es de la mente, quiere decir que lo que está contenido en tu mente
va a hacer que de una manera u otra se dispare, ¿verdad? Ujú, Yo te voy a dar un ejemplo que a mí personalmente me parece muy interesante. Yo cuando era chiquita viví en Europa. ujú, Mi infancia de entre los 5 a 10 años fue entre Francia e Italia. Entonces, fíjate tú que cuando yo vivía en Italia particularmente, ni siquiera en Francia, todos los inviernos a mí me daba amigdalitis, es decir, inflamación de las amígdalas. ujú, Y era tan feo lo que me daba que a mí me tenían que poner penicilina inyectada ujú. en la Wow. nalguita. Me tenían que perseguir por toda la casa porque yo les tenía terror a la aguja y terror al dolor de la penicilina, porque la penicilina duele. Y entonces yo corría y a mí me correteaba y me agarraban y ¡pum! El inyectazo en la nalga, ¿verdad? Y los gritos míos. Y fíjate tú, yo me regresé después para Venezuela y Mm, más nunca me volvió a dar una amigdalitis, más nunca me tuvieron que volver a poner penicilina. Entonces, ¿qué había en Italia que disparaba la amigdalitis en mí? Que no lo había en Venezuela, ni en Francia. Y si vamos a ver, no, es que a lo mejor es que la bacteria de Francia o la bacteria o el virus, no, porque la amigdalitis, la causa de amigdalitis es la misma en cualquiera de esos países y se ujú. trata igual. Y no es Entonces, viral, tengo entendido. la amigdalitis bacteriana y necesita antibióticos cuando se te forman las placas de pus. Exacto, La pero no, faringitis sí es más viral. exacto, pero es lo que me refiero. No es algo que te lo va a pegar a alguien como que tú digas, no, mira, ese pueblo donde yo vivía en Italia, todo el mundo, había alguien que estaba infectado y se lo regaba a la gente. No. Pero vamos a lo mismo. O sea, tú tienes un virus o tienes una bacteria, ¿verdad? Es contagioso. Ujú, ¿Por qué yo que veía 30 pacientes, la doctora veía 30, el doctor veía 30, a uno de nosotros no nos daba, o a ninguno de nosotros nos daba, ujú. o a lo mejor nos daba? ¿Cuál era la causa de que a ti te dio el virus y a mí no me dio? Estamos en la misma casa o estamos en el mismo lugar de trabajo o estamos en el mismo hospital atendiendo a las mismas personas. Entonces Ujú. hay una predisposición mental, porque si no, no sucedería, porque si no, o sea, a todos nos daría. Lo mismo que vemos ahorita con este COVID, ¿verdad? Tienes personas que les da y no la cuentan. Tienes otras personas que les da y ni se dan cuenta. Y tienes a otros que les da y la pasan duro, le salen roncha, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Que, pero pasan a través y salen de eso. Como fue mi caso, que ya pasé, ya lo pasé. Y sabes que es curioso por lo que estás comentando de que a nivel mental, Algo ¿verdad? así de que, perdona, de que lo pasaste y estás bien, gracias a Dios, Sí. ¿verdad? Mira, es curioso porque el año pasado, ¿verdad? Nosotros nos hemos estado cuidando mucho respecto al COVID, porque uno tampoco va a salir a la calle a lo tonto a buscar lo que no se nos ha perdido, ¿no? Pero el año pasado, cuando ya se había calmado un poco la situación y eso, teníamos meses, meses de meses que no veíamos a nuestros amigos. Y fue así como que, mira, ustedes están bien, nosotros estamos bien, ¿qué tal si nos reunimos, verdad? Hicimos una pequeña reunión, literal éramos como 8 personas, nada más. Ay, la pasamos súper chévere, comimos carne asada, esto, hablamos, súper bien. De esas 8 personas, 6 dieron positivo para COVID el año pasado. Wow. 6. De las 6, uno estuvo complicadito, complicadito. Los otros tuvieron lo normal. Y de esas personas, ni mi esposo ni yo dimos positivo. Mm. O sea, digamos que en aquel momento pasamos por debajo de la Santa María y que no nos pasó nada. Estábamos súper bien. Ya bueno, suerte, ¿no? Dijimos nosotros, o a lo mejor también todo lo que nos hemos cuidado. Digamos que el nivel mental era otro, estábamos más relajados.
Este año, cuando ya nos infectamos, fue curioso porque en donde creemos que lo agarramos, ¿verdad? Fue el momento en que hubieron vientos de Santa Ana, que es un fenómeno climático que es bien potente acá en México y en Estados Unidos también, en la Sobre parte todo en el área de aquí del de sur. California y Baja California, exacto. Entonces, ese día tuvimos el examen de arquería para pasar nivel y es al aire libre, recibimos muchísimo viento de Santa Ana, muchísimas partículas contaminadas, sabrá Dios qué, ¿verdad? Y a eso yo creo que le puedo achacar el estrés del examen. Mm. Estábamos bien estresados y bien nerviosos de poder aprobar nuestro examen y de poder pasar, que después que salimos de ahí, todo eso, o sea, a los 3 días empezamos a sentirnos mal. Mm. A eso le sumo que me había tocado llevar a mi perrita esa semana al veterinario, tenían que operarla para esterilizarla porque era una perra que ya venía de un rescate y venía de un parto y ya le estaba bajando su menstruación y yo estaba sudando frío de que no fuera a quedar embarazada, que se me fuera a escapar o lo que sea. Estaba bien estresada esa semana, la verdad que estábamos con la cabeza bien mortificada, como dice uno, y boom, vino el COVID. 2 años se tardó en infectarnos a nosotros, pero nos agarró en un momento de vulnerabilidad, supongo yo, donde yo digo que a lo mejor la mente sí influye muchísimo en cómo reacciona el cuerpo a ciertas cosas. Por eso es que dice mucho de que no te estreses, que el estrés te debilita el sistema inmunológico, pero el estrés es mental. Entonces ahí es donde tú dices, es verdad, o sea, hay un factor mental que te pega directamente y te afecta tu salud física, que es lo que Ujú. estamos hablando en la enfermedad psicosomática. Bueno, pero es que fíjate, si vemos cómo funciona el organismo, tienes dos aparatos, por llamarlo así, ¿verdad? O tienes dos sistemas, digamos, más apropiados, que son básicos en todo lo que es la respuesta del cuerpo, que son el sistema nervioso y el sistema hormonal, o lo llamaríamos el aparato hormonal, ¿verdad? Que es lo que produce las hormonas. Las hormonas lo único que hacen es crear cambios necesarios para momentos determinados. Si la mujer está embarazada, cambian las hormonas porque entonces esas hormonas van a ayudar a que se pueda implantar y pueda crecer el bebé, etcétera, ¿verdad? Cuando la mujer no está desarrollada, las hormonas que funcionan son diferentes cuando la mujer está desarrollada o cuando ya tiene la menopausia, porque ya no hay la necesidad de crear un embarazo. En el hombre vemos lo mismo, ¿verdad? El crecer el cabello, la barba, etcétera, tiene que ver también con las hormonas. El crecimiento físico, el crecimiento de los huesos, etcétera, también es un proceso que depende de las hormonas. Las personas que tienen cierta deficiencia hormonal, pues van a ver que tienen un problema dependiendo de cuál es la deficiencia hormonal. Y todo eso trabaja conjuntamente con el sistema nervioso. Cuando una persona tiene miedo, las hormonas que se segregan son muy diferentes a las cuando una persona está feliz. Entonces, evidentemente, sí va a tener que ver con la respuesta del organismo. Una persona que vive atemorizada a su entorno no va a tener la misma respuesta inmunológica, hormonal, que una persona que es, yo puedo con todo, ¿verdad? Evidentemente se trata también de sentido común. O sea, a mí no me gusta cuando las personas vienen y dicen, ay, ok, entonces que te vas a tirar de allá de paracaídas. No, espérate. Sí te puedes tirar del paracaídas, pero evidentemente vas a tener que aprender cómo hacerlo. Y evidentemente no lo vas a hacer en un día de tormenta donde el avión lo más seguro es que se caiga. O sea, yo siempre hablo de la palabra sentido común, porque uno no tiene que exagerar, uno tiene que observar y en base a lo que uno observa ver lo lógico del asunto, ¿verdad? Y operar en base a lógica, porque no tenemos alas. Exacto. ¿Ok? Entonces, a lo que yo me voy es que evidentemente, como estás diciendo tú, si uno vive atemorizado o si uno vive en un estrés, la segregación hormonal que sucede en el organismo es muy diferente a la persona que está feliz. Fíjate que no es casualidad que cuando la gente está enamorada le dicen, ¿cómo que estás enamorada? Porque te ves muy bonita. Pero ¿por qué viene ese dicho? Es porque estás segregando unas hormonas muy diferentes a cuando andas angustiado, cuando andas preocupado, cuando tienes un ser querido que no está bien.
es muy diferente. Y todo eso lo refleja tu organismo a través de las hormonas y tiene que ver directamente con el sistema nervioso. Entonces, sí es muy importante, y eso es lo que vamos, o sea, si bien el 70% de todas las enfermedades, y entre ellas podemos nombrar un sinfín de enfermedades, empezando por el asma, ¿verdad? Si bien el 70% de todas las enfermedades las causa la mente, entonces, ¿cómo lo evitamos? Exacto, justo eso te quería preguntar. ¿Cómo podemos evitar sufrir enfermedades psicosomáticas? Exacto. Entonces, esa es la pregunta que vale el $1.000.000. Pero sin embargo, sí existe una respuesta. Van a decir, oh, pero eso lo hemos escuchado 100.000 veces, estás repitiendo lo mismo. Bueno, a lo mejor de tanto repetirlo, uno llega y ve y dice, ah, ok, es esto, ¿verdad? Exacto. Si es la Eso, fórmula exitosa, ¿por qué no repetirla? correcto. Eso no quiere decir que va a funcionar con el 100% de las personas porque volvemos a lo mismo. Cada individuo es diferente. Ujú, Y si bien hay personas que no parecen estar estresadas, a lo mejor están más estresadas que el que se ve estresado. ujú. Yo he conocido personas así. Yo he conocido personas que tú las observas y tú dices, a este señor nunca le va a pasar nada. Y cuando al menos te lo imaginas, ¡boom!, le dio un infarto. Ujú. ¿Por qué? Porque son personas que no dicen nada, son personas que siempre tienen una sonrisa. Eso no quiere decir que la persona por dentro no esté sintiendo lo que está pasando. Exacto. A veces sienten más incluso, pero lo guardan tanto que es lo que los carga. Correcto. Y de hecho también el tipo de vida que uno lleva. Porque hay personas que son muy tranquilas, que no se angustian, que no se andan haciendo mala vida, etcétera, pero entonces la alimentación que tienen es un desastre. Y la vida sedentaria que tienen es un desastre. Sin embargo, hay otros que tienen una alimentación súper natural y hacen ejercicio, te separan a las 4 o 5 de la mañana a trotar y ¡pum!, les dio un infarto. Entonces no seamos extremistas, Ujú. ¿ok? A lo que yo voy aquí es, en la medida en que tú te mantengas una alimentación más saludable, pues es más probable que tú estés ayudando a tu organismo a crear todo lo que necesita en el sistema inmunológico para combatir el ambiente. Porque vamos a estar claros, si tuviéramos un microscopio en vivo, que pudiéramos ver todo lo que está en el aire, te quedarías loca. Todos los bichitos que andan flotando por todas Algo, no partes. algo. El polen, como hiciste tú, las partículas. Tú lo acabas de dar, un ejemplo buenísimo, el día de la arquería, ¿verdad? Ujú, Cuando viene el viento, ¿qué es lo que no viene con ese viento? ujú. Eso pasó y arrastró de por allá. Se trajo, Sí. no, de donde sea, ¿verdad? Se vino imagínate, aquí igual, pues. Se fue por la autopista, en la autopista recogió todo lo que había en la autopista, después se fue por la montaña y recogió el polen, después se fue por donde estaban los basureros y recogió lo que recogió, y ahí se viene y se te mete por la nariz. Pasa que en esta vez se te metió cantidades, millones, ¿verdad? A lo mejor otras veces se te metieron miles de miles. No importa, el punto está en que constantemente estamos rodeados de estos agentes. Virus, bacterias, el polen, de todo. Esas Ujú, mini pequeñitas partículas que ni las vemos. ujú. Nosotros no las vemos, pero están ahí. Y las estamos respirando y las estamos tragando. Yo estoy hablando y glu, 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 glu. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si tú tienes una mejor alimentación, es muy probable de que tu cuerpo pueda contrarrestar todo ese ingreso de cositas, ¿verdad? Y eso también depende de que si tú tienes, por ejemplo, los minerales correctos, si tienes las vitaminas correctas, porque todos ellos van a ayudar a que se crea esas bases que van a combatir todo eso. El ejercicio, ¿por qué el ejercicio? Porque el ejercicio también activa el organismo. El organismo es muy Ujú. divertido y es muy extraño. Cuando tú lo pones a reposar mucho, él piensa que se va a morir. Sí. ¿Sí? Esa es su mentalidad, ¿verdad? Entonces,
Sí hay que reposar cuando uno está enfermito, sí hay que reposar cuando uno se rompió una patica, ¿verdad? Pero uno tiene que mantener el punto de vista de que eso es temporal, de que te vas a recuperar. Entonces tienes que hacer todo lo que va en pro, a favor de recuperarse, de salir de ahí, decir al cuerpito que yo sé que está, ¿verdad? Ahorita se me rompió el codito, que vamos a quererte, vamos a ponerte lo que hay que ponerte, vamos a quererte, pero se te va a quitar. No es que te vas a quedar así. No. Tú pones uno de acuerdo, no sé si me ves el punto aquí. Comunicarte con tu cuerpo, darle el permiso que necesita para recuperarse ese día que está bajito de energía, de todo, para decirle, este permiso es temporal, no te me acostumbres, porque mañana nos paramos y nos activamos y empezamos a hacer cosas. Correcto. Porque en mi casa siempre lo decían, la cama enferma. Ujú. Mientras más tiempo tú estés postrado en cama, más te vas a enfermar, más debilitas tu cuerpo entero. Ujú. De hecho, tú lo has observado, no sé si, bueno, a lo mejor las personas no lo saben, ¿verdad? Pero si tú has trabajado en hospitales con áreas de personas que están de larga estancia, que Ujú, están en coma, etcétera, ellos tienen fisioterapeutas que vienen y los mueven, ujú. ¿verdad? Les, Y se les generan llagas, ampollas, exacto. escaras. O sea, yo lo viví con mi abuela. Mi abuela estuvo en cama un año y mi abuela sin ni siquiera rasgarla, mi abuela tenía unas escaras de este tamaño que tú decías, ¿de dónde? Si ella está en una cama suave. Ujú. El cuerpo se descompone, se empieza a Correcto. descomponer. Correcto. El cuerpo está hecho para ser movilizado. El Exacto. cuerpo está hecho para ser utilizado. Y eso yo lo repito y lo repito, ¿verdad? Yo se lo digo a mi mamá todos los días. Ella tiene 86 años, vive conmigo, es un ser muy lindo. Y bueno, y yo constantemente se lo recuerdo. Le digo, camina. Tú ves esas personas que llegan a los 100, ciento y tantos, son personas activas. Son Ujú, personas que comen una dieta bastante balanceada en el aspecto que no andan metiéndose azúcares por un tubo, ¿verdad? Y ujú. son personas activas. Entonces, digamos que el mensaje básico aquí es, uno, mantén tu estado de ánimo alto. Piensa que esto va a ser temporal, como ustedes, ¿verdad? Pasó y ya. Ahorita Exacto. hay que seguir recuperándose, entonces ahí viene la alimentación y los suplementos, ¿verdad? Uno se mete su zinc, uno se mete sus vitaminas, uno se mete su pollito o su caldito, etcétera. Eso te va a ayudar porque el organismo lo necesita para reproducir lo que se necesita. Y Exacto. mentalmente, pues poquito a poco ve haciendo alguna actividad en la que te lo permita. Y Ujú. sobre todo eso, piensa que el 70% de todo eso es mental. Te queda nada más un 30%. Y sin embargo, ese 30% también tiene predisposición, que si uno está bien, pues tampoco le debería dar. Entonces, Exacto. ese es el mensaje para estas Navidades, para que se mantengan sanos, para que disfruten estas festividades que ya nos llegó la hora de disfrutarlas. Pues sí. Cuiden bien su alimentación. Recuerden que ya lo hemos mencionado, la alimentación influye muchísimo en el estado mental y en la salud mental en general. Lo digo por experiencia. Si ustedes consumen buena comida, comida que les nutre el cerebro, que no está a base de azúcar ni de harinas, su estado mental se va a mantener acá y eso va a hacer que su salud también esté acá, en general, física, mental, espiritual. Vamos, ustedes pueden. Exacto. Y el sol. Mi mamá siempre dijo, por donde entra el sol no entra la enfermedad. Váyanse afuera, agárrense unos 5 o 10 minuticos de sol, sobre todo para aquellos que viven en los países o en las ciudades o en los estados que tienen el sol, aunque el sol generalmente después de la tormenta viene la calma, Ujú. va a salir un poquito de sol. Agarren, corran a agarrar ese rayito de sol porque eso les va a dar su vitamina D, que es Ujú. básica, y aparte de eso es vida. Disfrutemos Exacto. la vida. Disfruten la vida, disfruten el calor, el sol, día a día, despertar, amanecer, estar. Todo eso son bendiciones que tenemos que apreciar y abrazar con mucha fuerza y entender que podríamos estar peor, pero estamos muy bien y eso hay que valorarlo. Así es. Bueno, con esto nos despedimos. Suscríbanse, háganos sus preguntas, los queremos mucho. Y bueno, ya la semana que viene es Navidad. Ya haremos nuestro programa para desearles
la feliz Navidad a todos ustedes. Se les quiere mucho y hasta pronto. Gracias por estar.